Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy te voy a platicar cómo fue hacer un cambio en el mundo de las violetas africanas. Mm, 6 años se van muy rápido. Llevo 6 años haciendo contenido sobre violetas africanas aquí en esta plataforma y a través de este contenido he llegado a tanta gente que he logrado hacer cambios en la industria de las violetas africanas. Em, no quiero sonar pretencioso ni nada de eso, no es la intención, pero sí es importante ver los cambios que yo siento que he logrado a través de mi canal, a través de todas las personas que nos han visto y de cómo esta información o este conocimiento ha ayudado a que la comunidad de las violetas africanas genere muchos cambios. Fue muy difícil llegar hasta este punto. Debo decir que no siento que haya tenido el reconocimiento que yo esperaba. Realmente, para las personas que sabemos de plantas, pues sabemos que en otros países como Inglaterra o Países Bajos o en otros lugares donde la industria de las plantas es importante y sobre todo países europeos, se le da mucho reconocimiento a las personas que generan avances en esta industria, que generan avances para mejorar los cultivos, la tecnología, los cuidados, ¿no? Incluso la hibridación. Y aquí en América Latina, aquí en México, incluso aunque tú vivas en Colombia, creo que esta situación se da mucho de que no te dan el reconocimiento que tú sientes que se merece. Yo lo he vivido durante todo este trayecto, he vivido eso. Entonces, no me siento reconocido. Nunca me han invitado a un Plant Fest, ni tampoco me han invitado. Ha sido muy doloroso, por ejemplo, en Puebla, que es un estado que se dedica mucho a la floricultura, ver cómo los organizadores de eventos o de ferias de agricultura de Puebla prefieren traer que es una youtuber del extranjero que invitar a un youtuber mexicano o algún influencer mexicano de plantas. De verdad me hubiese gustado mucho ver, no importa el que sea, el youtuber mexicano que sea, pero me hubiera gustado mucho ver a un youtuber mexicano en esos espacios que le dan a siendo que es extranjera, ¿no? Y entonces si en mi propio país no se me reconoce, ni tampoco se reconoce a muchos creadores de contenido de plantas, no se les da el lugar que se merecen, pues ya, todo lo demás difícilmente se te va a reconocer. Eso yo lo he aprendido tristemente con el tiempo. También es muy triste esta historia porque aquí en México se le da mucha importancia a los títulos, se le da mucha importancia a si eres licenciado, si eres ingeniero, todas estas cosas, ¿no? En el caso, pues a los biólogos, a los botánicos, pero es que ni a los biólogos ni a los botánicos se les reconoce tampoco, ¿no? O sea, aunque tengas la licenciatura, la ingeniería, los doctorados, las maestrías, no se te va a reconocer en México por tus avances en esta industria. Esta es una industria, la industria de las plantas es una industria que no le da, que el gobierno mexicano no le ha dado importancia. Tenemos muchas trabas. Oye, si tenemos trabas al enviar plantas por correos de México, que en otros países se promueve la floricultura en estos aspectos, México nunca le ha dado atención a estos detalles, pues obviamente que todo lo demás no va a estar reconocido. Entonces, para la gente que nos ve desde otros países, México ahorita está enfrentando muchos problemas en su gobierno, con una presidenta que no está dando el ancho, sinceramente, y o al menos así lo veo yo en mi opinión, y la opinión de mucha gente también. Eh, que obviamente la industria de la floricultura, de la agronomía en México, pues está muy canijo, sinceramente está muy canijo. Y durante todo este tiempo que yo he ayudado, que he dado aportaciones al mundo de las violetas africanas, que he sido punta de lanza en el mundo de las violetas africanas, pues ya desde hace mucho tiempo que el reconocimiento ya no le doy importancia, ya ahorita ya me río de las cosas. Fue doloroso también ver que mucha de la información que yo daba la copiaban los youtubers, no me daban los créditos en otras redes sociales, en los shorts, ¿no? A lo mejor a mí me tomaba un video de 1 hora, 2 horas, media hora y ellos en 5 minutos pirateaban todo lo que uno les pone, ¿no?
Al principio yo me enojaba cuando veía creadores de contenido que me robaban el contenido, luego lo fui asimilando, luego lo fui aceptando, luego lo fui entendiendo y ha sido un trayecto en el que desde mi experiencia tú intentas mejorar el sistema de algo en este país y lo único que vas a generar es que la gente te copie, de que no se te dé mérito a tu trabajo y también de que vas a tener muchos problemas de envidias, la gente te va a hatear, cosas como esta. La verdad, yo me esperaba cosas diferentes, pero pues esto es lo que ha pasado, esta es la realidad, ¿no? Entonces no vas a tener nunca un reconocimiento, un diploma, nada, 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 nada. Incluso diría que si tú generas cosas nuevas, lo que va a pasar es que la gente se va a molestar. Y entonces quiero contarte mi historia con las violetas africanas. Yo empecé a cultivar violetas africanas porque quería una flor que se pareciera a los hiperastrum. Los hiperastrum eran mis flores favoritas, pero lamentablemente solo florecían una vez al año. Y entonces al florecer una vez al año, pues no las podía disfrutar tanto. Y entonces vi que las violetas africanas se parecían mucho a la flor de los hiperastros y dije, lo voy a intentar, voy a empezar a cultivar esta planta. Lamentablemente compré como 50 violetas africanas en Home Depot y terminaron pudriéndose porque yo había leído en el foro de Infojardín, que era un foro ya muy viejito. Quienes tendrán miedo, pues ya se acordarán de Infojardín. Ahorita ya, pues ya no sé si todavía quedó en el pasado, si sé más, pero pues Infojardín era una plataforma en donde mucha gente iba a buscar información de plantas. Y entonces ahí se decía que las violetas africanas necesitaban mucha humedad, que les tenías que poner una cama de piedras y con agua y que eso iba a hacer que la humedad que se generaba y total que las violetas se me terminaron pudriendo, perdí como 50 violetas de golpe y fue muy doloroso para mí. Desde entonces empecé a buscar información en internet, en redes sociales, me di cuenta que no existía información tal cual, que era muy poca la que había. En aquel entonces solo existía uno o tres canales de violetas africanas con muy poca información. Yo admiraba mucho a una creadora de contenido de violetas africanas. Así fue como yo comencé en el cultivo de las violetas africanas. Y recuerdo muy bien que conforme fue pasando el tiempo y yo hice mi propio canal y generé información, esta creadora de contenido me empezó a echar habladas. Estaba muy enojada porque yo creara contenido y ahí fue cuando yo dije, ay, pero ¿por qué estás enojada de que yo cree contenido de violetas africanas? A los dos nos conviene porque si generamos contenido de violetas africanas, pues más gente va a conocer la planta, ¿no? Y va a llegar algún momento en el que tú puedas comprar hojas de violetas africanas como sucede en Rusia, como sucede en Estados Unidos, que la gente vende las hojitas de las variedades. Eso no existía en aquella época. Comprar violetas africanas era complicado. Los invernaderos, los viveros casi no vendían violetas africanas y donde tú las podías encontrar con más facilidad pues era en Home Depot. En aquel entonces Home Depot trabajaba con una empresa de Puebla que se dedicaba a reproducir violetas africanas. No recuerdo si la empresa se llamaba Floramundo o algo por el estilo. Esa empresa no vendía violetas africanas a distancia, no vendía hojas, obviamente. Tenías tú que ir hasta Puebla a conseguirlas. Y esa empresa se dedicaba a surtir de violetas africanas a Home Depot y tú las encontrabas por 30, 40 pesos, más o menos. En aquella época, te estoy hablando de hace mucho tiempo. Y entonces yo me sentí muy mal porque esta creadora de contenido me había hecho el feo. Pues es que yo veía los videos de ella también, obviamente. Y entonces cuando yo noté que me estaba tirando indirectas, sí me sentí muy mal y dejé de admirarla. Pero eso no me hizo desistir de mi camino como violetero. Dije, no, yo no voy a dejar que esto me afecte. Voy a seguir adelante con el cultivo de las violetas africanas y haciendo mis videos. Tuve muchos problemas en el camino porque no sabía a lo que me estaba enfrentando. Me enfrenté a una industria de violetas africanas muy elitista, muy clasista, ahora sí que como dice Belinda, muy de aristogato. Me encanta esa palabra porque llegó para quedarse los aristogatos, ¿no?
que te habla de personas que creen que por tener dinero te pueden menospreciar. Eso sucedía mucho en los grupos de redes sociales. Había un menosprecio muy grande a las personas que no tenían la capacidad económica de comprar violetas de registro, que en aquel entonces eran inexistentes y las hojas eran muy caras. A partir de ahí fue cuando una vendedora de violetas africanas se enojó mucho conmigo porque yo estaba generando contenido. Me empezó a molestar por mensajes, empezó a decir muchas cosas negativas de mí, de lo peor. Me dijo, ay, ese personaje, surgió un nuevo personaje, no reconocía mis objetivos, ¿no? Es muy raro porque cuando miro hacia atrás, la gente que más me molestó, la gente que más le molestaba mi crecimiento en la plataforma, hoy en día son personas que se quedaron estancadas, son personas que se quedaron desfasadas, son personas que no crecieron, son personas que no evolucionaron, ¿no? Por ejemplo, la creadora de contenido, pues fue una creadora de contenido que no se esperaba que yo creciera tanto, y la vendedora de violetas africanas hoy en día pues se ha dado cuenta que lo que yo he hecho en el mundo de las violetas africanas ha ayudado tanto a las personas que hoy en día existen más vendedores de violetas africanas. Entonces estoy muy contento por eso. Esta vendedora de violetas africanas, como muchos otros vendedores de violetas africanas, estaban muy enojados de que yo compartiera información que era privada, que era una información que no se debía contar, porque de este modo las personas aprenderían a cultivar violetas africanas, y conforme pasaba el tiempo empezaron a poner sus propios centros de violetas, empezaron a vender violetas africanas. Para mí ha sido muy gratificante y un gran logro poder ver que hoy en día existen nuevos vendedores de violetas africanas, que existen más vendedores, porque en aquella época nada más había una vendedora de violeta africana, y era bien gacha, amigos, era muy canija. Esta vendedora de violeta africanas le vendía las violetas a las personas y les exigía que no podían vender esas hojas de registro, porque a ella le había costado mucho trabajo traerlas, que estaba prohibido. Se enojaba con las personas si vendían después sus violetas, o sea, les prohibía reproducirlas, les prohibía venderlas, los hostigaba, no les volvía a vender violetas, ¿no? Era muy fuerte, estaba fuerte porque era un mercado muy hermético y muy cerrado el de la industria de las violetas africanas en México. No podías acceder a menos que tuvieras mucho dinero, a menos que anduvieras también como de lambiscón. Tenías que lambisconear mucho con los vendedores de violetas africanas, dorarles mucho la píldora. Este tipo de cuestiones, de tratos de manejos, pues se daba bastante, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, me empezaron a tirar mucho en redes sociales. Fueron muchos vendedores mexicanos los que hicieron esto, como dos, tres. Algunos tenían ya sus propios canales. Me empezaron a tirar. Hombres ya más grandes que yo. Eran hombres como de, yo creo que como de unos 50 y pico de años, hasta con carreras de abogado, y tú decías, ¿cómo puede ser que este señor que es abogado me esté tirando habladas? O sea, fue muy intensa la forma en la que las personas veían, porque ellos querían, los vendedores de violetas africanas querían vender las hojas muy caras. En aquel entonces las hojas eran mucho más caras que hoy en día, y los vendedores de violetas africanas nada más te daban una hoja, una hoja. La tradición de la gente que vive en Rusia, porque las violetas africanas tienen una tradición de cultivo de Europa que viene desde Inglaterra, en Estados Unidos, pero que son los rusos, como diría que los rusos han trabajado mucho porque las violetas africanas se expandan, ¿no? Todos esos países que están alrededor de Rusia, que están en Europa, Alemania también, por el clima sobre todo. Ellos viven en unos climas muy fríos, y entonces la violeta africana era de las pocas plantas que florecían en interior. Entonces cuando tú vives en Rusia, que es un país muy frío, o en Europa, que son países fríos, pues obviamente que la violeta la puedes cultivar todo el año dentro de casa, y eso para ellos era parte de su cultura. Muchas de las violetas más hermosas de registro pues son rusas, o son producidas en países europeos. Entonces,
Obviamente que traerlas a México pues era imposible, era casi imposible, no había tanta diversidad. Estoy hablando de hace 6 años, ¿cómo se va el tiempo tan rápido? El otro detalle también que había mucho es que existía una discriminación muy fuerte hacia las violetas africanas Noi, que simplemente son violetas que no han sido identificadas en su registro. Muchas de las violetas Noi que se comercializan en México pues son violetas de registro que han perdido el registro o violetas muy antiguas de registros antiguos. Y a pesar de eso, los vendedores las discriminaban. ¿Por qué? Porque ellos querían conservar ese oligopolio, ser los únicos que podían vender las violetas africanas. No querían que entraran más personas. Menospreciar y discriminar las violetas que no fueran... Es que ellos decían, las violetas no identificadas, las violetas que no son de registro, las violetas que tú compras en el vivero de la esquina. La violeta de registro es la que tú a fuerzas tienes que comprar conmigo que soy vendedor de violetas africanas. Muchas veces estos vendedores de violetas africanas de registro pues tenían familiares en Estados Unidos o tenían conocidos en Estados Unidos y pasaban las violetas de Estados Unidos a México. Eso les implicaba algunos gastos, algunos costos. También es verdad que las compraban en dólares. Entonces ellos querían proteger ese mercado. Pero también había un tema de clasismo en donde sí había mucha discriminación, de que si tú no tenías cierta capacidad económica, pues te discriminaban. Si ibas y comprabas al invernadero una violetita de 25, de 30, de 40 pesos, te decían automáticamente, esa no es una violeta de registro. ¿Cómo no? Yo he comprado violetas de registro en los invernaderos, he comprado violetas y hemos logrado identificar, dar con el ID. Había un hermetismo muy canijo sobre este tema. Conforme fui haciendo más videos, generando más información, la comunidad de las violetas africanas se dio cuenta de que una violeta no identificada podía ser una violeta que sí tenía registro, pero que se había perdido o que no había sido identificada. Y conforme veías los álbumes, encontrabas información para poder ver las fotos con los nombres de los registros de las violetas africanas, pues te dabas cuenta que esta violetita era fulanita, que esta violetita era sutanita. Por ejemplo, esta violeta la compré en un invernadero y es una violeta que se llama Optimara African Midline, Optimara Midline. Y es una empresa que se llama Optimara African Violet, que es una empresa de Estados Unidos que produce violetas de registro. Es que este tema es muy intenso, pero los vendedores no querían que la gente supiera eso. Muchas veces me pasó que vendedores de violetas africanas iban al invernadero, compraban violetas de invernadero, buscaban los registros o encontraban o identificaban los registros y después ya las encontrabas que las hojas las vendían muy caras. También tenían aquí en México la tradición de venderte solo una hoja. Solo te vendían una hoja de violeta africana, cuando la tradición rusa, la tradición europea o en Estados Unidos siempre es darte dos violetas africanas. Yo los obligué. Yo con mis comentarios, con mis videos, con mi información, hice que la gente comprendiera eso y que teníamos que seguir la tradición de tener dos hojas de violetas africanas y no solo de una. ¿Por qué, Chuyito? Lo que pasa es que cuando tú compras con un ruso o con un alemán o con un estadounidense una violeta africana de registro, te dan dos hojas. Una es la que estás comprando y otra es de repuesto para que tengas más posibilidades de que esa violeta de registro se te dé. Y entonces la tradición tenía mucha lógica porque como tú sabes las violetas son delicadas y entonces a lo mejor por el envío una hoja no se te daba, pero al tener dos hojitas como que tenías más posibilidad y era parte de fomentar la cultura del cultivo de violetas africanas. Y esto los vendedores de violetas africanas mexicanos no lo estaban haciendo, no lo estaban siguiendo. Y a través de mis videos, pues yo los forcé. Fue un camino complicado confrontarlos. Me sacaban de los grupos de redes sociales en las cuales pues, los vendedores eran administradores. Me negaban también el acceso a comprar violetas africanas. Había un vendedor de violetas africanas que vive en uno de esos países que está posicionado abajo de México, porque ya sabes que está México, está Quintana Roo, está Yucatán, y vivía como más abajo de esos países que son, colindan con nosotros, pero están cerca de México. Y entonces este vendedor de violetas africanas, que era de otro país, tenía cultivo de violetas africanas y se cruzaba a México, enviaba las violetas africanas por conocidos que tenía, por clientes, las cruzaban por la frontera
y después se las distribuía a México. Yo intenté comprarle violetas y no quiso, amigos. Los vendedores no me vendían violetas africanas de registro, no querían que yo tuviera violetas africanas de registro. Estaban muy enojados porque yo les estaba haciendo cambiar las reglas del juego a un juego mucho más equilibrado, a un juego que aportara más pensando en la violeta y no tanto en los beneficios económicos, porque ellos ganaban mucho dinero, pero no promovían el cultivo de las violetas. Y cuando existen personas que tratan de acaparar el mercado, lo que se genera es que no hay libre competencia, no puede haber más compradores. Las hojas solo la compraba la gente que tenía mucho dinero o que se lo podía permitir, o la gente más rica, por decirlo de algún modo. Y la gente que no teníamos tantos recursos económicos, pues no podíamos comprar tanta violeta. Es verdad que hoy en día la violeta africana sigue siendo cara, pero logré cosas. Con mis videos yo logré que la gente se pusiera lista y empezaron a pasar cosas. Como te digo, un gran logro que tuve en el mercado de las violetas africanas, pues primero que te vendieran 2 hojas, o sea, 2 hojas, eso fue un gran logro. Los hice que te vendieran 2 hojas, como será la tradición, como debe de ser. Y hoy en día te venden las 2 hojas, cuando antes nada más te vendían una a regañadientes. También ese formato de envío mejoró muchísimo con la información, con el conocimiento. Otro detalle que también me enorgullece mucho fue el hecho de que existieran más vendedores, que hay más vendedores aquí en México. Ya no solamente es una vendedora muy enojona, mala, que obligaba a sus compradores a no vender las violetas. Ya hay más vendedores. Lograr eso, híjole, para mí es un gran orgullo porque contribuí a eso. ¿Cómo contribuimos? Pues haciendo que la gente tuviera más información, que las personas encontraran información para cultivar sus plantas, que las plantas se le dieran bien en su casa, que no se les marchitaran las hojas, y eso reavivó el mercado. Los vendedores deberían estar agradecidos conmigo porque les hice un bien. Hoy en día los vendedores de redes sociales tienen un mercado más amplio. Más personas conocieron acerca de las violetas africanas. También es verdad que hay más creadores de contenido de violetas africanas, tanto en otras redes sociales como aquí en YouTube, incluso de Short. Muchos de esos me roban el contenido o copian el contenido, pero yo he aprendido a aceptar eso en favor de que más personas sepan acerca del cultivo de violetas africanas. Sí ha sido muy doloroso, a mí me dolió mucho. Antes me enojaba mucho, me dolía mucho mi corazón, porque yo decía, ay, yo que me mato haciendo videos, y cómo es posible que esta persona tenga más reproducciones, lo que está diciendo no está bien, su contenido pues no está correcto, todo eso. Fue muy complicado. Me llegué a hasta pelear con creadores de contenido que me duplicaban el número de vistas, el número de suscriptores, creadores de contenido que vivían en Estados Unidos y tenían más posibilidades, más acceso a las plantas. No, hombre, amigos, fue un camino de lágrimas. Así es como yo describiría este trayecto. Pero a punta de videos, a punta de alzar la voz, de información, de peleas, de dimes y diretes en redes sociales fuertes, se logró que esos vendedores bajaran sus precios, estabilizaran el precio. Hoy ver que una violeta, que las hojas de las violetas africanas de registro tienen precios muy estables, me llena de orgullo porque yo participé en eso, incentivé eso. Ver que hay más vendedores también, ver que las personas compran más violetas africanas, que saben reproducir violetas africanas con las técnicas que yo usaba, usando botellitas de refresco, es que es muy bonito decirlo, usando también empaques de pasteles, de cupcakes, domos de pastelería. Usamos lo que teníamos a nuestras manos. Revelar información sobre la luz LED, sobre los búnker, el autorriego. Fue muy bonito, encaminar a las personas, agarrarlas de la mano y caminar juntos para que pudieran empoderarse y tener violetas africanas de su casa. Y entonces los vendedores de violetas africanas de registro que tenían la posibilidad, o familiares o conocidos, o que iban a Estados Unidos, o que eran de países de América Latina y que se cruzaban México literal, para traer nuevas variedades, me llena de orgullo y me llena de placer. Fue algo que no imaginaba ver. Nunca lo imaginé que iba a llegar
este punto y que yo estaba colaborando en abrir esta industria sin reconocimiento, copiado ahí, todo deshecho por los comentarios de los enemigos, de los vendedores, de los haters. La pasé mal, tuve momentos muy tristes, de mucha ansiedad, pero fui fuerte pensando en las violetas africanas. Yo dije, yo quiero que cualquier persona tenga el acceso a cultivar violetas africanas. Me di cuenta también que esto sucede mucho, que la información de nuestro planeta Tierra, no solo de nuestro país, está limitada a las personas que van a la universidad, está limitada a solo ciertos sectores, que hay información que se maneja como si fuera privilegiada y que esta información se vende a altos precios. Y por eso están tan molestos los vendedores de violetas africanas. Aunque esta información pudiera ser información científica, información de algunas materias, de lo que ves en la universidad o otros conocimientos, o de otras industrias como la belleza o de la industria textil. O sea, son tantos secretismos que se guardan y que no se permite que estos secretos lo conozcan las demás gentes. Yo sé de youtubers, sé de creadores de contenido que no revelan los nombres de sus insecticidas porque no quieren que tú los alcances, no quieren que tú tengas tu jardín bonito, no quieren que tengas las plantas bonitas, ¿no? Y entonces no te revelan los secretos que realmente son funcionales. Y yo decidí sacrificar el hecho, porque yo sabía que al generar esa información iba a crear mi propia competencia. De hecho, así fue. Hubo dos creadores de contenido en esta plataforma que yo les enseñé, que fueron mis alumnos, que yo compartí con ellos, que yo hablaba con ellos por redes sociales y después se voltearon, me empezaron a tirar muy feo, empezaron a decir cosas muy feas de mí, hacían videos hablando mal de mí. O sea, fue muy fuerte, fue muy doloroso también, me sentí muchas veces traicionado, ya no quise volver a tener amigos. Hubo personas que les regalé hojas de violetas africanas, no me las regresaron, hice intercambios, me llevaban mal las hojas. eh, Fue un trayecto de luchar contra el sistema. No fue yo pensé que todo iba a ser miel sobre hojuelas. O sea, yo dije, no, voy a hacer un canal de YouTube y me van a recibir muy bien. Y los creadores de contenido fue de las peores creadoras de contenido que peor me trató. También me trató muy mal. O sea, hubo muchos creadores de contenido super gachos que me hicieron la vida difícil y de cuadritos. Y yo dije, no, me van a recibir súper bien y me va a ir muy bien y nos vamos a apoyar. Y en aquel entonces se decía que entre los creadores de contenido había muy buena vibra y que no, nada que ver. Yo me llegué a un YouTube en donde había mucha envidia, en donde había muchos problemas, donde había una alta competitividad, donde parecía que si abrías un canal los otros se encabronaban, se enojaban. Los mismos vendedores de violetas me sacaban de los grupos, no me querían vender plantas, personas incluso hasta de Puebla tampoco me querían vender las hojas. Y entonces, conforme me di cuenta de esta realidad, que me di cuenta también, ¿no? De cómo es el ser humano de envidioso, de que no queremos crecer juntos. El ser humano no quiere agarrarse de la mano y evolucionar como humanos en este planeta Tierra. Mi idea era esa. Yo dije, uy, yo quiero crecer con mis amigos de youtubers y no. ¿Cuál fue la realidad? Que no, que al contrario, te meten el pie para que te caigas y no crezcas y sean ellos los que conserven esos oligopolios, quieren tener todo el poder para sí mismos, lo mismo que los vendedores. Fue doloroso ver esa situación del mercado, ¿no? Pero también conocí a personas maravillosas que les gustaban mis videos. Hubo muchas experiencias muy bonitas. Una experiencia que tengo y que recuerdo mucho fue cuando había una persona que vendía plantas en su casa y éramos vecinos y entonces no éramos vecinos tan cercanos, pero esa casa estaba como a unas calles de la mía. Yo venía pasando y entonces escucho la musiquita del intro de Chuyito Jardinero y dije, ay, qué raro escuchar mi intro caminando como desde la ventana se escuchaba el intro y dije, ¿será que alguien me estaba viendo? Pues yo dije, ¿será o no será? Pero ya cuando volví a pasar en otras ocasiones escuchaba el intro y luego escuchaba la frase de hola, bienvenidos a mi canal. Esa frase icónica de mi canal
era porque yo veía a muchos youtubers de gamer y los gamers se presentan así como con mucha energía y el intro es como, hola, yo soy Vegeta777 y entonces dije, ay, me gustaría hacer un intro parecido con esa energía, pero nunca pensé pasar por la calle y escuchar ese intro, fue muy bonito. También en varias ocasiones me encontré personas que amaban las violetas africanas tanto como yo y me llegaban a reconocer en algún evento o comprando en algún mercadillo de plantas. Eso fue muy bonito para mí porque nos conectábamos inmediatamente, sabíamos que estábamos hablando el mismo lenguaje de amor hacia las violetas africanas y fue súper bonito. Conocí mujeres maravillosas que se empoderaron y que decidieron hacer sus propios negocios de violetas africanas. A lo mejor su familia tenía problemas con que ellas tuvieran plantas, a lo mejor su familia tenía problemas porque sí, nunca falta que el marido dice es que no tienes espacio, o que les ponen trabas a las mujeres, o que sus mismos hijos le dicen, ay mamá, pero es que, ¿para qué tienes tantas plantas? Cosas como esa, y a pesar de todo, de tener esto en contra, de que sus propias familiares les ponían el pie, ellas decidían seguir cultivando sus plantas por el amor que le tenían a las violetas africanas. Eso fue muy bonito, ver esa fuerza. Pero yo ayudé a empoderar a esas mujeres porque fue darles todo el conocimiento, fue darle todas las técnicas. Cuando la violeta africana tiene ácaros, puedes comprar esto, o pones esto, o la tierra hazla así, y revisa esto y aquello, y esto a lo mejor te funciona. Prueba con macetas grandes, prueba con macetas chicas, y que el autorriego. Abrir toda esa información fue muy bonito. Ponle hormonas enraizadoras, usa botellas de refresco, cuando esté bebé, échale agua. Todos los secretos que video tras video se fueron generando en YouTube ayudó a que esas mujeres aprendieran a cultivar sus violetas africanas. Poco a poco tenían cada vez más violetas africanas, ya no le hacían fuchi a las violetas no identificadas, iban a los viveros, compraban violetas y poco a poco se dieron cuenta que podían comprar violetas africanas de registro. Empezaron a comprar violetas africanas de registro, les empezaron a sobrevivir porque incluso había vendedores que pensaban o tenían la fe y la esperanza de que las personas se les iban a marchitar las violetas africanas. Y no, esas mujeres se empoderaron con esa información, empezaron a generar su propio invernadero de violetas africanas y llegó incluso el punto de que empezaron a vender hojas a otros compradores, a otros vendedores de violetas africanas incluso, intercambiaban para tener más variedad y luego vendían hojas africanas por internet y eso fue muy bonito porque sentí que todo el trabajo que yo había hecho había valido la pena. Lo estaba viendo resultados. Después de 6 años estaba viendo que las personas estaban vendiendo las violetas y cultivando las violetas y vendiendo las hojas y que se les daban. Y es que esas colecciones crecían. Y después ya no era una mesita de violetas africanas, era un estante como los rusos cultivaban en sus búnkers. Se dice búnker porque pues están así como en cuartos aislados o a veces no es un cuarto que tenga ventanas. Les ponían las luces LED, ponían así las luces LED y tenían las violetas con autorriego y cada vez ese estante se iba llenando y cada vez se llenaba más. Y luego no eran personas de México, eran personas de Colombia, eran personas de Perú, eran personas de Guatemala, eran personas de Chile, eran personas de Argentina, eran personas de España. Y cuando ves hasta de China, de Japón, cuando ves todo eso y ves que ese estante se va llenando cada vez más de violetas y que le sobreviven y que las tienen florecidas y bien bonitas, se siente bien bonito y te llena de orgullo. Y no importa que te roben el conocimiento, otros youtubers o que otra gente gane con tu información, no importa. Yo aprendí a decir, sí, esta es una información para el mundo, para la vida, en favor de que la violeta africana prospere. Después de eso empecé a ver que la comunidad ucraniana estaba viendo al mercado latino y me llenó de orgullo, porque fue comprender que los mexicanos y los latinos estábamos a la par en tecnología y en conocimiento de cultivo de violetas africanas, que lo estábamos logrando. Ver esos estantes en los grupos de redes sociales, en las páginas, en reels de shorts de YouTube, híjole, fue un orgullo que llena tu corazón de felicidad porque has luchado tanto por eso y ver la realidad de que se está cristalizando ese sueño
Fue muy bonito. Yo me lleno de lágrimas porque hoy en día puedo ver grupos de redes sociales muy grandes en donde se venden violetas africanas de registro como si fueran suculentas, que ya hay más variedad, que puedes encontrar incluso violetas africanas de color amarillo, azules muy bonitos, rojos, violetas que traen desde Europa y que se están importando, violetas de países como China, entre otros países, como incluso creo que por ahí Taiwán, Singapur, y fue como, oh, wow, he colaborado a que el mercado crezca, a que fluya. Cuando los vendedores de violetas africanas de Ucrania miraron hacia México, yo ayudé a pavimentar esa gran carretera, a pavimentar ese gran camino, porque ellos nunca hubieran mirado hacia nosotros como un mercado importante si la información hubiera estado antes, si las personas no supieran cultivar una hojita, reproducir, por ejemplo, una varita floral, no supieran incluso sacar sus propias semillas, que la violeta crezca, tener autorriego. Fue una tecnología que antes eran secretos profesionales, que no se revelaban a las personas comunes. Eh, y cuando Ucrania tiene este problema que tiene con Rusia, muchas personas de Ucrania se tienen que ir hacia otros países de Europa, entre ellos vendedores y cultivadores de violetas africanas, y tomaron lo más preciado que tenían, tomaron parte de su cultura, tomaron parte de su esencia, dijeron, mira, tengo estas hojas de violetas africanas desde mi tatarabuelo, de mi tatarabuela, mi abuelita las cultivaba y llevamos años y años y años y muchos años, 20, 30 años cultivando violetas africanas, generando unas violetas hermosas. Y ahora estamos mirando hacia México, hacia los países latinos, para vender nuestras violetas africanas. En grupos de redes sociales los exportamos y los latinos nos están comprando porque, oh, wow, México sabe cultivar violetas africanas y les mandamos las hojas y les sobreviven y las hacen crecer en sus casas. Eso para mí me llenó de mucho orgullo y dije, wow, ayudé en este camino. Cuando, nunca me lo imaginé. Yo soñaba con ver vendedores de violetas africanas de esos países y que nos vendieran violetas hojas. No importaba el precio, aunque fueran muy caras, pero poderlas traer. Ver que hoy estamos rompiendo esa barrera y que existen violetas de registro, violetas de antigüedad, con años en nuestro país, me llena de mucho orgullo. Que también Estados Unidos ha mirado hacia nuestro país para exportar violetas africanas, me llena de orgullo. Yo contribuí en esta historia, dejé mi granito de arena con lágrimas, chillando, con problemas de ansiedad, porque fue muy difícil luchar contra la envidia de mis contemporáneos, de mis colegas, las personas que se suponían que te debían de apoyar, que te debían de impulsar, pues contra todos ellos. Y aún así, um, el día de hoy, aunque me enoje con alguno o nos peleemos, ha sido por el bien de las violetas y de un mercado que ha renacido muy fuertemente. También el hecho de que más hombres se sumen a este cultivo. Hace años se pensaba que si un hombre cultivaba violetas africanas, pues que eso era solo para mujeres, que era solo para las abuelitas, era lo que se decía, y ver hoy a jóvenes, porque son jóvenes, y también a señores que se atreven a cultivar violetas africanas sin importar lo que las personas puedan pensar, es súper bonito. Que hay hombres de la comunidad LGT y que están presentes y que cultivan violetas africanas y que no tienen ese problema y vienen y hacen un trabajo que se podría considerar de mujeres, ha sido muy importante, muy bonito verlo avanzar, porque sí he colaborado mucho a ese cambio, a ese proceso. Hace poco vi en redes sociales un cultivador de violetas africanas que ya vende los hijuelos de violetas africanas. Incluso vendedores de violetas africanas de registro ya mandan los hijuelos. Se dieron cuenta que era posible enviar hijuelos, se dieron cuenta que era necesario empezar no solo a vender las hojas, sino también a cultivar las violetas. Y ver a los ucranianos que nos venden violetas africanas de registro en algunos grupos de redes sociales ha sido como la cereza del pastel.
Para mí, el día de hoy, uno de los mayores retos que tengo y el último reto que tengo en esta historia de ayudar al cultivo de las violetas africanas es el hecho de que quiero ver y sueño con ver, y yo sé que Dios me va a permitir ver esto, es ver a hibridadores de violetas africanas latinos, ver hibridadores de violetas africanas de México que generan sus propias semillas, que siembran sus propias semillas y que crean sus propias variedades. Para mí ese es un sueño. Y es un sueño que se está cumpliendo porque sé que al tener más variedades de violetas africanas de otros países como Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Ucrania, de todos los países que se sumen, vamos a poder hacer una mezcla muy bonita de violetas africanas criadas en México con violetas africanas que tienen otra variedad genética, producir hermosas semillas y hermosas variedades. Ese es mi sueño, quiero llegar a ese punto. Sabes que es difícil generar la hibridación de violetas africanas, las semillas, que toma tiempo, pero yo sueño. Por lo menos uno, dos creadores de violetas africanas, que exista un apellido mexicano antes del nombre de una violeta africana me llena de ilusión. Hay hibridadores de violetas africanas, todavía no, como me gustaría verlos, pero sí hay hibridadores de suculentas o hay hibridadores de achímenes o otro tipo de plantas que son incluso hasta de orquídeas, ¿no? ¿Por qué no tener esa capacidad de poder hibridar nuestras propias variedades de violetas africanas? Claro que es posible. Tenemos otras luchas como hacer que más productores se unan a la violeta africana, generar también esa lucha que tenemos pendiente con Correos de México para que nos permita enviar plantas, para que esto sea mucho más sencillo, que la reglamentación de nuestro país acceda a apostar por la industria de la floricultura, ya que tenemos todos los recursos, tenemos un buen clima. Y Puebla, en lugares como Atlisco, como Estado de México, incluso como Veracruz o Hidalgo, han luchado mucho por hacer de esta industria una fuente de ingresos para los mexicanos, para poder llevar el sustento a tu casa. Ver a esas mujeres empoderadas que de una hojita les prendió y luego sacaron otra violeta africana y luego vinieron y compraron otra violeta y luego se atreven a comprar violetas africanas de registro y que generan unos estantes hermosos con luz LED y que después dicen yo me puedo atrever a vender violetas, ha sido la mayor satisfacción en este camino. A pesar de que no he tenido el reconocimiento que me hubiera gustado por parte de mi país, de las autoridades de mi país, del gobierno de mi país, de mis colegas, de mis compañeros en YouTube, um, ver esos cambios ha sido muy bonito. Ver que ya no se discrimina la violeta no identificada, que los vendedores de violetas africanas de registro incluso tienen catálogos de violetas no identificadas, me llena de orgullo, me llena de satisfacción y lo último que me queda por cumplir es ver hibridadores, ver creadores de violetas africanas de registro, que los ucranianos, que los europeos, los estadounidenses hayan volteado a ver a México, que sabemos cultivar violetas africanas y que lo hacemos muy bien, ha sido parte también de mi legado hacia esta bella planta. Y créeme que las plantas me lo han agradecido. Yo he sentido su amor, he sentido su energía, he sentido su vibra. Ver eso para mí ha sido muy importante, ha sido muy satisfactorio y aunque a algunas personas pudiera parecer un logro muy pequeño, para mí ha sido una historia muy bonita y un trayecto que aunque muchas veces fueron lágrimas, tristezas, llanto y enojo, valió la pena completamente, valió la pena haber luchado tanto, valió la pena alzar la voz, valió la pena las peleas que me tuve con los vendedores, conocer personas maravillosas que aman tanto las violetas africanas como yo y ver que la industria ha cambiado para bien, que dejamos una industria mucho mejor. Hemos mejorado la industria de las violetas africanas, su cultivo, su tecnología, estamos muy bien posicionados, me llena de orgullo haber participado en eso, me llena de mucha felicidad y cuando yo veo una violeta africana me veo reflejado en esa violeta africana y sé que colaboré en que esa violeta africana esté feliz en los hogares mexicanos y en los hogares latinos. Yo soy Chuito Jardinero, te mando muchísimos besos y nos vemos hasta el próximo video.
Pa, para, pa, pa.